Cuando se habla de Oxobo, se habla de mala suerte o desdicha, un estado temporal que refleja momentos difíciles en la vida. Hola, esto es Aliaga Pesán Report de La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 13 de noviembre del año 2024, abordaré mal y rápido un solo tema. ¿Qué clase de Oxobo tenemos? Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Maleconazo mientras la dama duerme, una oportunidad de revisar los duros años 90, años que cada vez se están más pareciendo a los que estamos viviendo ahora. Pero como ahora siempre es diferente el agua del río en que te bañas, la situación de ahora tiene sus características. Maleconazo mientras la dama duerme, una oportunidad de revisar los duros años 90. Los años de crisis siempre traen a la espiritualidad, la búsqueda en lo espiritual, en la fe, razones. Y ahí vienen que los análisis que se están haciendo ahora en la sociedad cubana van más allá de lo pragmático, de los problemas de un país que está colapsando y ahora se está trasladando a lo espiritual. En los 90 también fue así, recordemos, resurgió la fe y específicamente los grupos cristianos, más que los católicos. Los grupos cristianos crecieron muchísimo, sobre todo en las zonas rurales. También el espiritismo y también los cultos sincréticos africanos, que cada vez se han extendido más. De ahí que el Oxobo, de que se habla ahora, tiene antecedentes claros cuando el gobernante, el señor gobernante, pues decía H para la gente en la Asamblea Nacional o llamaba Team Acere al equipo de pelota nacional. Y es que este Oxobo o mala vibra que trae el señor gobernante, desde que está gobernando, ha dejado un rastro tan terrible para la sociedad cubana que no se puede reparar. Y ojo, repito, no estoy hablando de las malas decisiones, esas están ahí. Estamos hablando nada más que las cosas que supuestamente pueden ser casualidades, pero que al final son causalidades del mal gobierno, de las malas políticas que han desarrollado. ¿Y en qué se basa el gran público para hablar de un Oxobo? Por ejemplo, en enero del 2019 se da el tornado de La Habana. Tornado de La Habana que fue dramático, fue terrible realmente y muy poco común. También La Habana ha crecido mucho, pero fue un tornado muy poco, una tormenta muy poco común que trajo devastación a la ciudad y lo más importante era de que la sociedad no estaba preparada para ayudar a las víctimas de ese fenómeno. Pero fíjense que antes, o sea, solo unos días después de que el señor gobernante asumiera el poder, estamos hablando de mayo del 2018, se da la caída del avión de pasajeros, de aquel avión de pasajeros que tenían contratado, un avión que tenían contratado en México, pero que tenía problemas de revisión, que había sido contratado por muy bajo costo, y ese trágico accidente se llevó más de 150 vidas solamente en ese incidente. Ese fue el estreno del señor gobernante. Pues, ¿qué ha pasado después? Pues bueno, en septiembre del 2019, el señor gobernante decreta lo que es la coyuntura, un periodo coyuntural, no iba a haber combustible. En marzo del 2021, bueno, recordemos el virus chino, que además no solamente el virus chino, sino la estrategia que se llevó para, y lo pongo entre comillas, proteger la sociedad cubana del virus chino, fue la terrible, la que promovió, y ahora está funcionando el escándalo sobre cómo se usó el virus chino como un mecanismo de control social y de los estados. En mayo del 2022, explosión en el Hotel Saratoga. Todos recordamos esa tragedia. Pero es que en agosto, o sea, solamente 3 meses después, está el incendio en la base de supertanqueros, que dejó un rastro de casi 17 muertos. En el Saratoga fueron 38, si mal no recuerdo. Y en la base supertanquero, 17, la mayoría de ellos jóvenes reclutas del servicio militar. No quiero olvidar en ese 2019, recuerdan tan complicado, la invasión del caracol gigante africano, esa especie que se dice fue traída en el 2014, pero que en el 2000
19 ya se consideró como una invasión a la fauna y la flora cubana. En abril del 2023 se da el derrumbe en una de las torres de la termoeléctrica de Quitera, pero en enero, 3 meses antes, ya había habido otro derrumbe, pero que mató a 3 niñas negras que regresaban de la escuela. Y solo el hecho de la muerte de las niñas llamó la atención sobre la cantidad de derrumbes que hay en La Habana. También llamó mucho la atención que el señor gobernante nunca hablara sobre el tema de las niñas víctimas de ese derrumbe. Volviendo a este récord de tragedia, junio del 2024, incendio otra vez en la termoeléctrica Quitera. Agosto del 2024, explosión en la fábrica de cemento, 3 muertos, recuerden. Abril del 2024, cae el helicóptero en Santiago de Cuba, un helicóptero militar. O sea, en Cuba ya no hay fuerza aérea, ya no hay aviones de combate, sepámoslo. Y lo que quedan son pocos helicópteros. Y como ven, se caen uno a uno. En octubre del 2024 colapsó por segunda vez, porque hay un evento previo, meses antes, pero donde se quedó cortada la isla en 2, durante pocas horas realmente. Pero viene el primer colapso del sistema electroenergético nacional. En octubre del 2024 también, el huracán Oscar en Guantánamo, que no hay que ni comentarlo de la tragedia que fue. Y viene ahora el huracán Rafael, con lo que ha traído, con todos los problemas, y un segundo colapso del sistema electroenergético nacional. Tanto, y dicen que por falta de combustible, como por, y es lo más importante, la falta de mantenimiento y de nuevas generadoras de electricidad. No por último, ya hasta donde acabo de llegar, el sismo de 6.8 en Oriente, que dejó 2.200 edificios con daños y 7 heridos. A tal nivel llega la preocupación del estamento, que a través del comandante de la Asociación Yorubá en Santiago de Cuba, porque además todo el mundo sabe que la Asociación Yorubá de Cuba está bajo control del Partido Comunista, el señor Martín Portuondo, que es un babalao, pues bueno, hicieron una hechicería, una brujería para evitar que sigan ocurriendo estos daños que están ocurriendo en la sociedad. Me llama la atención que todos estos incidentes pues han traído cada vez más protestas, y estas protestas a la vez han sido reprimidas con mayor fuerza. Estos últimos cortes de electricidad por varios días pues han traído por lo menos 24 nuevos detenidos de los casi 1.100 detenidos políticos que existen desde el 11J, por cierto, otro evento que se me quedaba. Es tan grande la tragedia que está viviendo este país que se pierden eventos todos importantes. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, y será un placer volver a encontrarlos.